Lo que estamos construyendo es un modelo de paz social a crédito. Un país que compra silencio, que compra votos, que compra obediencia. Se reparte dinero como quien reparte calmantes y se vende como justicia, pero en realidad se fabrica dependencia. Porque la ayuda, cuando está bien hecha, es un puente, te saca del barro, te empuja a levantarte, te acompaña un tiempo. Sin embargo, la ayuda, cuando está mal hecha, es una hamaca. Y en la hamaca hay gente que se queda a vivir. Y cuando esa hamaca se convierte en costumbre, pasa algo peor que el agujero económico. Se pudre la moral del país. Empieza a calar esa idea venenosa de que la dignidad viene por decreto, de que aportar es opcional y que trabajar es para pringados. Te voy a presentar algunas escenas. Escenas que no me invento yo. Ni me las sopla un titular, ni me las cuenta un tertuliano desde un plató con calefacción. Me las ha explicado una persona muy cercana a mí, alguien que trabaja en el ámbito social y educativo, de los que pisan calle, de los que entran en casas donde el suelo es barro, aunque el suelo sea de baldosas, de los que ven lo que pasa cuando se apaga el foco y los discursos se quedan sin maquillaje. Y lo más importante, no son historias antiguas, no son casos de hace años. Son vivencias de los últimos meses, situaciones reales a las que esa persona se ha tenido que enfrentar cara a cara, con nombres, con caras, con consecuencias. Y estas 4, además, son solo algunas de las que yo recuerdo ahora mismo, porque me comenta muchas todas las semanas. Algunas peores, algunas más absurdas, algunas que ya ni sorprenden. Y eso es lo más peligroso, cuando lo anormal se vuelve rutina. Las cuento por una razón sencilla, porque ahí, en esas escenas, está la radiografía de un país que está premiando el atajo y castigando el esfuerzo. Un país que está construyendo un sistema donde demasiada gente aprende a vivir del circuito y demasiada gente aprende a sentirse tonta por sostenerlo. Escena número 1. ¿Para qué voy a trabajar? Esta primera escena es de las que te dejan con la boca seca, porque no hay drama, no hay vergüenza, no hay ni siquiera un intento de disimulo, hay cálculo. Mi persona cercana, la que trabaja en lo social y educativo, me lo contó tal cual, como lo escuchó. Una mujer gitana, hablando con naturalidad como quien comenta el tiempo o el precio del pan. La frase fue directa. Entre las pagas que recibo, me planto en 1200. ¿Pa' qué voy a trabajar? Y ahí se te queda la mente en blanco un segundo, porque esa frase no es solo una frase, es una declaración de sistema, es el resumen de la enfermedad. Porque cuando alguien puede decir eso con tranquilidad, significa que ya ha hecho la cuenta, ha comparado, ha pesado la balanza. Por un lado, trabajo, madrugar, transporte, aguantar a un jefe, aguantar horarios, aguantar cansancio, aguantar que te pidan productividad, aguantar que te miren el reloj, aguantar que el sueldo al final sea el mismo o casi el mismo que el circuito. Por el otro lado, la hamaca, cobrar, estar, respirar, y si encima puedes mover algo en negro, mejor todavía, porque entonces ya ni hablamos de 1200, hablamos de sobrevivir con holgura en comparación con el currante que se mata por un salario pequeño. Lo fuerte no es solo que esa mujer lo piense, lo fuerte es que el sistema permita que lo piense con toda lógica. Lo fuerte es que esa frase sea racional dentro del tablero. Y ahí es donde la cabeza del trabajador empieza a romperse. Cuando el trabajo deja de ser una salida y se convierte en un castigo. Cuando el esfuerzo ya no es una virtud, sino penalización. Cuando la vida te empuja a preguntarte con un nudo en la garganta, ¿y yo qué hago levantándome cada día? Ese es el triunfo más sucio del sistema, conseguir que el currante se sienta idiota por currar. Veamos esta segunda escena. La madre, el alcohol y el dinero que no arregla nada. Esta segunda escena no es un chiste, es una tragedia lenta y duele porque además está llena de contradicciones que solo existen cuando el sistema está mal diseñado. Mi persona cercana me habló de una madre con problemas graves de alcoholismo. Esto, además, viene de hace unos años y por eso mismo la cifra que te voy a decir probablemente hoy sería incluso mayor. La cantidad rondaba los 1.200 euros. Y tú piensas, bueno, con eso algo se sostiene. Pues no, porque esa madre no llegaba a fin de mes. Había una menor
desatendida, un entorno inestable, una vida que no estaba mal, estaba derrumbándose. Y encima llegó el desahucio. La echaron por no pagar. Y allí es cuando la gente normal se queda mirando el vacío. ¿Cómo es posible cobrar una cantidad así y no llegar? ¿Cómo es posible que con dinero la situación empeore? Pues es posible por una razón que cualquiera que haya visto una adicción entiende en 5 minutos. El problema no es económico, el problema es clínico, psicológico y social. Una adicción no se arregla con una transferencia, se arregla con intervención, con tratamiento, con seguimiento, con límites, con estructura, con un plan real. Cuando metes dinero en manos de alguien atrapado en una adicción, el dinero se convierte en combustible, no porque esa persona sea mala, sino porque está secuestrada por una conducta destructiva. Le regalas el medio para seguir igual, para consumir, para sostener el desastre, para alargar la caída. Y mientras tanto, la menor sigue allí, respirando ese aire, aprendiendo esa vida, normalizando ese caos, heredando el daño. Esta escena es de las que te obligan a decir una verdad incómoda. Hay ayudas que, si no van acompañadas de base, no son compasión, son dejación, son mirar hacia otro lado con el recibo domiciliado. Es pagar para no mirar, y ese es el tipo de solidaridad que destruye por dentro, porque te hace creer que estás ayudando cuando estás financiando la continuidad del problema. Veamos esta tercera escena, que he titulado de la siguiente manera: ¿cómo me van a echar si llevo 20 años aquí? Esta tercera escena es el retrato del país caradura, no del pobre, del caradura. Mi persona cercana me contó el caso de una mujer que, por apariencia y contexto, parecía consumidora, con 5 hijos y una pareja donde, según comenta, el único que trabajaba era él. Se compraron un piso, dejaron de pagar y el tiempo pasó. Pasó tanto que se convirtió en paisaje. 20 años. 20 años sin pagar. Y aún así, seguir viviendo allí como si la realidad fuese un rumor. Y entonces llega el momento inevitable, el desahucio, la caída del telón, la ley que llama a la puerta. Y la mujer dice, literal, con esa mezcla de indignación y sorpresa, que solo tiene el que se ha acostumbrado a salir siempre impune. ¿Cómo me van a echar de mi casa si llevo 20 años allí? Esa frase no es una queja, es una ideología. Es la ideología del me lo merezco porque lo ocupo. La ideología del la norma es para otros. La ideología del si aguanto lo suficiente, al final el sistema se rinde. Y lo más grave es que muchas veces el sistema se rinde de verdad. Se rinde por miedo al conflicto, por pereza institucional, por estrategia política, por evitar titulares, por evitar broncas, por evitar la foto fea. Porque sale más rentable gestionar el ruido que aplicar la norma. Y entonces se consolida el peor mensaje que puede aprender una sociedad: que la ley es negociable si aprietas lo suficiente, que la responsabilidad es flexible si gritas lo bastante, que la propiedad es un cuento si conviertes el tiempo en coartada. ¿Y quién paga la factura de esa rendición? El que paga, el que cumple, el que no amenaza, el que no monta un numerito, el que sostiene el país sin escupirle al país. Veamos esta cuarta y última escena. La inmigrante que viene a cotizar y acaba atrapada. Ahora llega el contraste que te rompe el relato fácil y te obliga a pensar con cabeza, no con eslóganes. Mi persona cercana me habló de una mujer colombiana, de 38 años. Vino a España hace 4 años con una mentalidad que hoy parece casi heroica. Trabajar, establecerse y cuando estuviera segura de su capacidad para mantener y cuidar a sus hijas, traerlas. En septiembre llegaron las niñas, una de 13 años y otra de 4. La mujer vive en un barrio obrero porque con un solo sueldo es el único lugar donde ha podido encontrar vivienda. Antes tenía una habitación alquilada por 500 euros, pero con 2 hijas eso deja de ser una opción, por intimidad, por protección, por dignidad mínima. Tiene un sueldo de alrededor de 1.400 euros y lo recalca, lo defiende, lo dice con orgullo, ha venido aquí a cotizar. Y entonces suelta una frase que es dinamita moral para el sistema, que, tal como está enfocado, ganaba mucho más cuando estaba en situación irregular, sustentándose con trabajos en negro.
Ahí tienes el mundo al revés. Ahí tienes el premio al camino torcido y el castigo al camino recto. Porque si el sistema está diseñado de tal manera que al que quiere hacer las cosas bien le sale peor, no te sorprenda que algunos decidan hacerlas mal. Y no te sorprenda que los que hacen las cosas bien se quemen por dentro. Lo más duro es lo que vive alrededor. Ella sufre por el bienestar de sus hijas cuando ve y escucha episodios de agresividad y drogas en la zona. Las niñas asisten a la escuela y al instituto del barrio. Y la realidad demográfica del entorno es muy clara. En esos centros y en el bloque de pisos donde vive, alrededor del 98% del alumnado y vecinos son de origen marroquí. 98%. La mujer no entiende la manera de funcionar de muchos de ellos. No ve voluntad de adaptación. Percibe que no todos los inmigrantes son iguales y que hay quienes se integran y quienes construyen su propio mundo aparte, sin intención de mezclarse con nada. Para ella es importante el empoderamiento de la mujer y ve que eso corre peligro en ese entorno. Y aquí viene un detalle que, contado en voz alta, pone la piel de gallina por lo que significa a nivel cultural. Su hija de 4 años le habla como si fuera marroquina y le ha preguntado por qué no le compra un pañuelo para ponerse en la cabeza. Esa pregunta, en una niña de 4 años, no aparece por generación espontánea. Aparece por ambiente, por imitación, por presión social, por normalización. La mujer está preocupada, muy preocupada, y tiene intención de marcharse del barrio y cambiar a sus hijas de escuela, pero se siente presa de su situación económica. Su sueldo no da para más, no le permite salir de ahí. Y esa escena, por sí sola, demuestra algo que se oculta a propósito cuando se habla de inmigración como si fuese un cuento de hadas o un anuncio. La integración no es una palabra bonita, es una realidad dura, y cuando se hace mal, quien paga es el barrio obrero y quien paga son los niños. Esta mujer además no se ha beneficiado nunca de ninguna ayuda y ni siquiera lo ve como opción, aunque le iría bien. Y eso, en un país donde tantos han aprendido a vivir del circuito, te deja una pregunta clavada. ¿A quién está premiando el sistema? ¿Al que quiere levantar la vida o al que quiere vivir de la vida? Cuando juntas estas 4 escenas no aparece una anécdota, aparece un patrón. El país real, el que no sale en los discursos, funciona así. El sistema entrega recursos sin base suficiente, sin intervención seria, sin itinerario, sin exigencia, sin cortar el fraude y, lo más importante, sin cortar la dependencia. Y ese patrón tiene un motor concreto, un mecanismo, lo que muchos no entienden hasta que lo ven de cerca. No es una ayuda, es el sumatorio, una paga por aquí, un bono por allá, una ayuda al alquiler, un descuento en transporte, un apoyo energético, un paquete social, un circuito de entidades y en paralelo lo de siempre, economía en negro, favores, el ya lo apañaré. Y con ese sumatorio se crea una zona gris en la que el que quiere engancharse al sistema encuentra el camino, se vuelve experto, aprende el circuito, aprende las palabras, aprende el papel, aprende el victimismo rentable y a fuerza de repetirlo, lo convierte en forma de vida. Mientras tanto, la gente que intenta hacerlo bien, como esa mujer colombiana que vino a cotizar, a levantar un hogar y a proteger a sus hijas, queda atrapada donde el sistema la empuja. Barrios que no eliges, escuelas que no eliges, entornos que no controlas, con un sueldo que no te deja respirar y con una presión social que no aparece en ningún boletín oficial. Ahí es donde se pudre la moral del país. Porque lo que estás enseñando, sin decirlo, es que reclamar es suficiente, que esforzarse es opcional, que el Estado debe y el ciudadano no, que la dignidad viene por decreto, no por contribución. Y cuando ese mensaje se extiende, el dinero público deja de ser una red de seguridad y se convierte en anestesia. Y la anestesia no cura, solo duerme. Duermes el problema un tiempo, duermes la responsabilidad, duermes la exigencia, duermes la cultura del esfuerzo. Y cuando despiertas, el problema sigue allí, más grande, más profundo, con más gente acostumbrada a no levantarse. Y entonces aparece la frase que nadie se atreve a decir en público, pero que cada vez más gente piensa en privado, con una rabia fría. ¿Qué hago yo trabajando?